La Fiscalía pide 1 año de cárcel para el acusado por abofetear a su pareja durante una transmisión en directo en TikTok. Hoy el detenido se ha sentado en el banquillo de los acusados en los juzgados de Soria por un supuesto delito de maltrato. Ni él ni la mujer han querido declarar, pero ella mantiene que no es una mujer maltratada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Recordarán que el vídeo se hizo viral. De hecho, la pareja fue a denunciar la repercusión que había alcanzado y él acabó detenido. Hoy ambos han llegado juntos al juzgado de la mano y se han acogido a su derecho a no declarar. La Fiscalía también pide que el hombre no pueda ni hablar ni acercarse a la mujer durante 3 años. Enseguida estaremos allí, en Soria. Además, en los juzgados de León continúa el juicio por el accidente minero que se cobró la vida de 6 trabajadores. Hoy es la segunda sesión en la que escuchamos a los testigos del suceso. Esta mañana, por ejemplo, varios compañeros que resultaron heridos al acudir a socorrer a las víctimas después de la invasión de Grisú en la planta. Luego les contamos qué es lo que han dicho ante el juez. Y hoy también ponemos cifras a un problema que conocemos muy bien y que va a peor. Castilla y León está a la cola en la tasa de emancipación juvenil, por delante solo de Extremadura, Ceuta y Melilla. Lo refleja así el último Observatorio de Emancipación. Y aquí en Está Pasando les contaremos enseguida qué más señala ese nuevo informe. Y emancipación y empleo están muy relacionados. Hoy en el análisis hablaremos de inserción laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social. Nos fijaremos en un programa que encontró trabajo el año pasado para más de 2.000 personas en casi 800 empresas de nuestra comunidad autónoma. Se llama Incorpora, es de la Fundación La Caixa y tendremos ejemplos de ese trabajo. Estos y otros asuntos a continuación aquí en Está Pasando. Y hoy comenzamos Está Pasando en León, donde continúa, como saben, ese juicio por el accidente en el Pozo Emilio del Valle, en la Pola de Gordón, en el que murieron 6 trabajadores. Hoy, martes, continúan declarando como testigos compañeros de las víctimas. Natalia. Sí, hoy continúa el juicio que estaba hecho por la muerte de esos 6 mineros en Pola de Gordón. 2013 es la segunda jornada donde declaran los testigos. Ya ayer escuchamos el testimonio de 3 de ellos, testigos y trabajadores que también sufrieron heridas graves y secuelas. Esta mañana continuaban las declaraciones. Natalia García, que hemos podido escuchar en el juicio. Segunda declaración de los testigos propuestos por las acusaciones particulares. Son además heridos. Hoy ha comenzado José Manuel Díez Coque y Miguel Ángel González Rodríguez. Ambos han recordado los momentos posteriores al accidente cuando entraron a intentar rescatar a los compañeros. Además, también han recordado cómo ellos no trabajaban en esta 7ª planta donde ocurrió el accidente, pero sí que habían oído al resto de compañeros denunciar situaciones de cierta irregularidad, cierta inseguridad con los niveles de Grisú. Han incluso dicho que había represalias si denunciaban este tipo de irregularidades. El último de los testigos, Miguel Ángel González Rodríguez, ha dicho que en los últimos tiempos en la hullera vasco-leonesa había menos preocupación por la seguridad y más por la producción. Y continúa la 5ª semana de huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia. Hoy se volvía a secundar la huelga por los letrados y las letradas y se ha vuelto a producir concentraciones de apoyo en las sedes judiciales. Todo porque las negociaciones siguen encalladas. El comité de huelga se queja de que no han sido convocados para una nueva reunión que permita buscar solución al conflicto. Aseguran que existe una nula voluntad negociadora por parte del secretario de Estado. Tampoco entienden la posición de la ministra Pilar Llop y con todo eso se han cancelado hasta 150.000 vistas. Vladimir Putin culpa a Occidente de todo lo que está pasando en Ucrania, también a la OTAN. El presidente de Rusia asegura que han convertido un conflicto local en un conflicto global y también se ha referido a las sanciones económicas. Afirma que a ellos no les está afectando. Le escuchamos. Необратимых перемен во всем мире, на наших исторических землях для обеспечения земле говорить на родном языке.
la tierra vuelve a temblar en Turquía. Han sido dos nuevas réplicas, una de ellas muy fuerte, de magnitud 6,4 y otra de magnitud 5,8. Hay al menos 6 muertos y más de 300 heridos. Decenas de edificios se han derrumbado. A esta hora los trabajos de búsqueda siguen debajo de los escombros. Un año marciano o traducido 2 años terrestres lleva el rover Perseverance sobre el planeta rojo gracias al sistema de calibración integrado por la Universidad de Valladolid, la Supercam del robot. Se ha podido conocer en profundidad la superficie planetaria de Marte y acaban de terminar la segunda campaña científica y trabajan para dar con una tecnología que traiga de vuelta los materiales encontrados. Está hoy con nosotros Guillermo López Reyes. Muy buenos días. ¿Cómo valora este año? ¿Cómo es el balance? Hola, buenos días. Bueno, pues la verdad es que el balance es fantástico. Nosotros estamos encantados. Estamos en una misión que ha conseguido un montón de hitos y además los ha conseguido con nota. Entonces, bueno, que desde la Universidad de Valladolid podamos estar participando en esta misión, la verdad es que estamos felices. Han hablado de poder traer esos materiales que se han encontrado. Cuéntenos qué es lo que se ha encontrado, qué es lo que han hallado. Bueno, hemos hallado bastantes evidencias de que en la zona que estamos explorando, el cráter Jezero en Marte, hubo presencia de agua, que es algo que sospechábamos, pero bueno, por el tipo de minerales y de materiales que hemos encontrado allí, sabemos que hemos encontrado esta presencia de agua. Entonces, estos materiales solamente pudieron formarse en condiciones que podían haber sido compatibles con la existencia de vida. Esto no quiere decir que hubiera vida, sino que hubo condiciones que pudieron ser compatibles con la existencia de vida. Y esto es algo muy importante. Entonces, este rover está almacenando o ha almacenado varios de estos materiales que hemos ido encontrando con el objetivo de ser trasladados, de ser devueltos a la Tierra en una misión futura, que ya se deja para más adelante, se hacen varias fases. Pero bueno, se espera que para la década de los 30 seamos capaces de retornar estas muestras que actualmente ha recogido este rover Perseverance. Para traerlos de vuelta se necesita, ¿no?, una serie de tecnología para poder devolverlos aquí. No sé si estáis ya en ello o cómo va ese periodo. Sí, bueno, esto ya, claro, se está en ello desde hace muchos años. Esta es una misión que se llama Mars Sample Return, que en realidad no es una misión, consta de varias misiones, de la cual el Perseverance es la primera piedra del camino, ¿no? Entonces, el Perseverance lo que ha hecho ha sido recopilar estas muestras que son interesantes, dejarlas en un depósito en Marte y además se ha quedado una copia que eventualmente llegará un segundo rover, una segunda misión que se posará en la superficie de Marte, recogerá estas muestras que Perseverance ha recolectado y las colocará en la órbita de Marte. Una vez que estas muestras estén en órbita marciana, llegará una tercera misión, una tercera fase, que las recogerá de esa órbita para devolverlas a la Tierra. Y ya una vez aquí podremos realizar análisis muchísimo más detallados de lo que somos capaces de hacer con un instrumento o con un rover que se encuentra en la superficie de Marte, que al final la tecnología que lleva es muy buena y muy avanzada, pero no es comparable a las capacidades tecnológicas que tenemos en los equipos y laboratorios en la Tierra. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? No sé cuándo podremos ver que llegan los materiales aquí a la Tierra. Bueno, está previsto para la década de los 30, más cercano al 30 que al 40. Bueno, actualmente pues se plantea que el propio rover Perseverance sea el que se encargue de hacer entrega de esos materiales a esa segunda fase, a esa segunda misión. Entonces, bueno, esperamos que al principio de la década de los 30 seamos capaces de tener estas muestras ya de vuelta. Pues hasta aquí. Muchísimas gracias, Guillermo, por habernos atendido esta mañana. Un placer. Hasta aquí es donde ha dado de sí la actualidad de hoy y el análisis que tenemos va sobre esa inserción social para personas que están en exclusión social. Edu. Así es, Natalia, porque tener empleo es muy importante para cualquier ciudadano y aunque hemos vivido tiempos peores, Castilla y León acabó el año pasado como la tercera autonomía con menor tasa de paro, aunque en enero subió un poquito, pues el desempleo, claro, preocupa a todos y especialmente a colectivos que lo tienen más complicado. Hablamos de personas en riesgo de exclusión, una situación que nos queda mucho más cerca de lo que creemos, porque incluye a parados de larga duración, mayores de 45 años, mujeres víctimas de violencia de género. Hoy hablamos de la integración laboral de esas personas y de un programa que facilita ese proceso a todos, a esos colectivos, pero también a empresas para que los contraten o a los técnicos para que estén mejor preparados para ayudar a ambas partes. Es el programa Incorpora de la Fundación La Caixa y solo el año pasado encontró empleo a más de 2.000 personas aquí en Castilla y León. De todo esto vamos a hablar precisamente a continuación con una técnico de empleo de ese programa Incorpora, Carmen Muñomer, desde Procomar Valladolid Acoge. Carmen, buenos días. Buenos días.
Enseguida hablaremos de vuestra función. También vamos a conocer a una de las cientos de empresas de Castilla y León que han contratado a gente, a estas personas, gracias a este programa Incorpora. Es Buintech y se dedica a la construcción de naves industriales y todo tipo de edificaciones para la industria. Juan Ignacio Calvo es su gerente. Juan Ignacio, buenos días. Buenos días. Y también en esa empresa trabaja YouBase, gracias a esta iniciativa. YouBase, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Templados los nervios para contarnos tu experiencia? Seguro que sí, ¿no? Bueno, antes de entrar en materia con ellos, vamos a contarles en qué consiste ese programa de inserción laboral, a quién va dirigido y qué tal está funcionando aquí en Castilla y León. Natalia. Sí, el empleo es un motor para el desarrollo profesional y personal de las personas en riesgo de exclusión, y el programa Incorpora es una herramienta que potencia esa integración porque pone en contacto a los actores que intervienen en ese acceso al empleo y los prepara para ello. Está dirigido a personas en riesgo o en situación de exclusión social, por ejemplo, jóvenes con fracaso escolar, parados de larga duración y mayores de 45 años, mujeres en riesgo de exclusión, reclusos, migrantes o personas con problemas de salud mental. El programa los prepara para desempeñar un trabajo y los acompaña en el proceso de inserción, pero también se dirige a las empresas que tienen aquí un recurso de responsabilidad social. El programa sensibiliza a las compañías y busca oportunidades de empleo. Y por último, las entidades sociales y los técnicos de inserción laboral también se benefician porque reciben ayuda para profesionalizar sus acciones y generar más oportunidades de empleo. Solo el año pasado este programa ayudó a más de 41.000 personas en riesgo de exclusión social a encontrar un trabajo en toda España. En nuestra comunidad se crearon 2.261 puestos de trabajo para personas en situación de vulnerabilidad en 744 muestras empresas. En proceso intervinieron 22 entidades sociales y 35 técnicos de inserción laboral. Y ojo, porque las personas con actitud y capacidad emprendedora pueden desarrollar un plan de negocio y ponerse por su cuenta. El año pasado crearon en Castilla y León 88 nuevos negocios. Por sectores suelen encontrar trabajo en logística, comercio, hostelería, limpieza y ámbito sociosanitario. Y desde la última reforma laboral, 1 de cada 3 contratos es indefinido. Gracias, Natalia, pues es mucha información, muchos datos de este programa que vamos a desgranar ahora poquito a poco. Primero con Carmen Muñumel, que es técnico de empleo de este programa Incorpora de la Fundación La Caixa. Carmen, son cifras relevantes, ¿no? Nos centramos, por ejemplo, en esos más de 2.200 personas de Castilla y León en riesgo o en situación de exclusión social que encontraron trabajo el año pasado en casi 800 empresas. ¿Cómo valoran este programa? Pues bueno, la valoración que hacemos desde dentro de Incorpora, desde los técnicos, es muy positiva. Fundación La Caixa, a las 22 entidades sociales que formamos Incorpora, desde 2006 ha supuesto un incentivo a nuestro trabajo. Somos entidades, la mayoría, que ya trabajábamos con empresas y que ya intentábamos llevar a las personas a las que atendemos al tejido empresarial, y la verdad que la participación, la actuación de Caixa permitiendo desarrollar Incorpora ha sido determinante para llegar en este 2022 a esas cifras tan llamativas. Claro, en vuestro caso son entidades y técnicos que ya trabajaban en ese sentido. Lo que pasa es que ahora tienen como ese apoyo, o es una de las ramas de vuestra actividad, este apoyo de la Fundación La Caixa, ¿no? Pero ya os dedicabais a esto. El programa Incorpora se desarrolla en Castilla y León en 22 entidades sociales. Cada una de estas entidades sociales tiene su forma de trabajo, sus proyectos y sus programas. Y lo que viene Incorpora es a unarnos en un sistema de trabajo, en una metodología que se inició en 2006. Yo llevo desarrollando este programa en la entidad en la que yo trabajo, en Procomar Valladolid Acoge, desde esa fecha, desde 2006. Las entidades que empezamos como pioneras en Castilla y León fuimos también quienes desarrollamos el método Incorpora, lo que se llama la metodología Incorpora, que hoy es un sistema de trabajo que incluso Caixa ha tenido la buena visión de compartirlo para todo el mundo. Tenemos en cada entidad distintos programas de empleo y distintos proyectos en los que se trabaja en empleo, pero este es característico porque está orientado a las empresas y es en el que somos puente para trabajar con las empresas. Faltaba ese aspecto, el de estar más en contacto con las empresas, hacerles ver que hay un colectivo de mucha gente que tiene que trabajar, que quiere, que necesita y que lo tienen más complicado en el mercado habitual, si no es con este pequeño empujón. ¿Hace falta concienciar a la parte empresarial?
Pues la parte empresarial sí que necesita, más que concienciar, es el que le des la oportunidad de conocer, el que le des la oportunidad de estar cerca. Cuando hablamos de riesgo de exclusión social, a veces en esa exclusión social lo que hay detrás, como en el caso de Ubase, son personas muy cualificadas, delante de las cuales yo la primera me quito el sombrero ante su historia tan valiente y tan fuerte, y es un poco llamativo llamarle a esto riesgo de exclusión social. Lo que quizá necesitan es que alguien haga de puente y lleve a la empresa a conocer a la persona, que escuche a la persona, que sepa lo que quiere, que identifique sus competencias y que sepa explicar o presentar esas competencias a la empresa. Precisamente por eso yo quería también antes matizar que hablamos de exclusión social y no es ya la imagen que a lo mejor asociábamos hace años a la pobreza, es que hablamos de colectivos como personas mayores de 45 años, parados de larga duración, o sea, es mucho más amplio, lo tenemos mucho más a mano y me imagino, aunque luego hablaremos de ello, que con la crisis se habrá agudizado. Enseguida vamos a hablar con Ubase de su historia, pero también quería preguntar a Juan Ignacio, pues un poquito desde el otro lado, desde Buintech, ¿por qué se animaron a participar, a contratar en este colectivo de personas en situación de riesgo? ¿Cómo entraron un poco en este programa? Bueno, yo quería matizar que Ubase es la segunda persona que contratamos a través de este programa. Conocí a Carmen a través de una organización empresarial y teníamos problemas de captar gente. Siempre recurres a empresas de selección de personal para este tipo de cosas y desconocía cuál era el programa, cómo se trabajaba, y a través del escaparate del programa que tienen, pues me pregunté por qué no. Vamos a dar una oportunidad a conocer este tipo de gente y la verdad es que fue una sorpresa porque no me esperaba encontrar la cualificación de estos trabajadores, tanto del otro caso que hablábamos antes como del caso de Ubase. Son personas, en el otro caso, que quería que fuera un trabajo con poca formación, no necesitaba mucha formación, y me encontré todo lo contrario. Incluso está desarrollando tareas profesionales de una categoría más elevada, porque realmente así lo demostró y así lo vale. Y en el caso de Ubase, pues como ya conocía otra experiencia, quise probar y la verdad es que me encontré un currículum también bastante potente. Como no ha podido estar con nosotros, háblanos primero un poco de ese primer perfil, cuándo se produjo esa contratación, qué es lo que hacía, quién era, y luego ya hablamos con Ubase. Sí, bueno, pues en el caso de José Benito, nosotros buscábamos una persona pues para cubrir un puesto de construcción, puesto de obra. Hay un problema muy grande con la mano de obra en construcción y en oficios. Entonces, bueno, pues después de haber estado intentando tocar todos los palos que conocíamos, escuché a Carmen, me presentó varias gente y entonces, bueno, pues contratamos a esta persona, una persona con una edad bastante avanzada, creo que son 54 años los que tiene. Venía de Sudamérica, de Venezuela concretamente, y él había estado desarrollando ya algunos trabajos aquí en España, pero se encontraba realizando trabajos de 2-3 horas en empresas semanales, en empresas de limpieza, y me llamó mucho la atención el perfil y dije, bueno, vamos a dar una oportunidad a esta persona. Para lo que queremos tampoco necesitamos mucho más allá, pero después es que al final llegas a la conclusión de que el potencial que tenía, había estado haciendo trabajos de calidad, en departamentos de calidad y demás, y como ahora mismo está ocupando, pues de estar pensando en un ayudante para obra, está desarrollando trabajos de encargado en obra y con tareas de jefe de obra en algunas de las obras. Pues del caso de Ubase, que nos hable ella misma. Cuéntanos qué edad tienes, de dónde eres y desde cuándo estás trabajando en Buintech con Juan Ignacio. Tengo 35 años, soy venezolana, tengo 7 años aquí en Valladolid. Estoy con Buintech desde diciembre. ¿Y en qué puesto, qué actividad desempeñas? Estoy en la parte administrativa. Trato de llevar el orden de la parte administrativa, facturación y todo lo que requiere papeleo de las obras. Hasta llegar a este puesto de trabajo, ¿por dónde has tenido que pasar? ¿A qué te has enfrentado? ¿Qué te has encontrado por ahí en el mercado laboral? En cuanto llegué aquí, empecé como empleada del hogar por cuestiones de documentación. Y allí estuve 6 años. Con una persona que ya luego falleció y ya yo luego quise romper como ese hilo de ese trabajo
y querer hacer en lo que yo estaba formada, querer desarrollarlo, mi formación. Claro, porque tus estudios, tu formación, tu preparación, ¿cuál es? Licenciatura en Contaduría Pública, en mi país se llama así. Claro, ¿allí trabajaste de esto antes de venir a España? Sí, 11 años, en la parte contable y fiscal. Claro, luego me imagino que te encontraste con que toda esa experiencia, esa formación, esos años trabajados aquí no te sirvieron de gran cosa, ¿no? En principio no. principio. En los primeros 6 años no me sirvieron. Al encontrar esta oportunidad con Carmen y con Carmen y Wintesh, pues ya se me abrieron las puertas para poder desarrollar mi formación. Claro, ¿cómo conociste esta iniciativa, a Carmen, a Buintec? ¿En qué momento cuadraron todas las piezas para llegar hasta aquí? Conocí a Procomar cuando llegué. Luego estuve de empleada del hogar y no pude seguir allí porque ya era interna. Al quedarme sin trabajo volví a buscar empleo a través de ellos y salió la oportunidad. De hecho, no me había entrevistado con ella, fue con otra persona. Y a través de ella me presentaron la oferta de trabajo. En este proceso, no sé si también a través de Procomar o de la metodología de Incorpora, ¿te formaron a ti como candidata a este puesto? ¿Te dieron algo de formación? ¿Te ayudaron, te guiaron por este camino? Al principio sí, cuando recién llegué. Estuve en algunos talleres y de formación. Y conozco de otras personas que han estado de formación y encontraron empleo a través de ellos, a través de su formación. Carmen, en Valladolid Acoge os dedicáis sobre todo con personas migrantes, ¿no? Como Juveis. Ese perfil es recurrente, sigue llegando gente que necesita encontrar trabajo. Es uno de los colectivos a los que se dedica este programa. Pues es uno de los colectivos, como dices, a los que se dedica el programa. En nuestra entidad es el colectivo no principal, sino es al que se dedica la entidad por la especialización que requiere. Incorpora cuida que en todas las provincias haya un punto de atención para cada uno de esos colectivos. Entonces, por ejemplo, tanto personas migrantes como españolas, como distintas condiciones, se encuentran un técnico especializado. Es muy recurrente la pregunta de si llega más gente, si hay más demanda de atención por parte de personas migrantes. Tenemos una demanda de atención en Incorpora muy elevada, también un poco por el boca a boca, como decía ella. Conozco otras personas que han encontrado empleo y nosotros nos encontramos a una población, en contraste con lo que escucho a las empresas y más en estos últimos meses, con muchas ganas de trabajar, muy motivada para trabajar, con todas las competencias transversales de adaptabilidad, de flexibilidad, de disponibilidad a cotizar lo más posible y a hacer el horario que la empresa y lo que la empresa necesite. ¿Notáis en el caso de migrantes un poco ese punto de vista por parte de algunas empresas un poco reacias a por este tema contratar o contemplar la posibilidad? O sea, hay un poco discurso, como decías tú, de que tenemos otra mentalidad de lo que buscan las personas que vienen aquí. Por norma general no es demasiado llamativo. Y si te digo el balance desde mi experiencia profesional, es algo que sí que va cambiando. Últimamente, además, encuentro empresas que nos buscan concretamente porque han intentado reclutar personas para sus necesidades de contratación y al no encontrar han acudido a nuestra asociación. Sí que sigue habiendo casos o sigue habiendo situaciones de exclusión en las que, bueno, que te pregunten, para mí sencillamente, por mi sensibilidad, el que te pregunten y de qué nacionalidad es, o que se valoren aspectos como el color de piel, es discriminatorio. Luego hay otras situaciones como la bolsa de personas que todavía no tienen permiso de trabajo y están preparadas para trabajar y la empresa las necesita, que no pueden trabajar por procesos administrativos, las personas que no pueden homologar su formación, eso es bastante complicado. Entonces hay otros factores también de discriminación que hacen que las personas migrantes, por muy cualificadas que estén, están en ese riesgo de exclusión social. Juveis, ¿tú te has encontrado con esto de lo que habla Carmen en tu búsqueda de trabajo en España? Ese choque un poco frontal por tu origen, por tu aspecto. Por mi origen no, pero sí por mi documentación de formación, por mi título. De hecho, en este momento no lo he podido homologar.
Claro, tenemos ese problema, ¿no?, de homologar los títulos que son en el país de origen, están así, titulados, preparados, licenciados, graduados, y sin embargo en España tardan mucho, ¿no? Son homologables, pero tarda mucho el trámite. Eso, me imagino, también retrasará mucho el proceso para vosotros. Sí, porque además a la hora de ejercer profesionalmente, por ejemplo, para llevar un departamento administrativo, controlar contabilidad y facturación, no es exigencia tener un título como el que tiene ella, pero sí que hay puestos de trabajo en los que es determinante. A partir del COVID tuvimos mucha responsabilidad en la cobertura de demanda de profesionales sanitarios y nos encontramos con esto, que teníamos profesionales de salud que estaban en proceso de homologación y hemos trabajado mucho, porque bueno, hay un talento que es importante retener. Además hay países donde es muy complicado porque no hay acuerdos o la persona no siempre puede acudir a la administración de su país de origen a solicitar una documentación. Juan Ignacio, cuando contrataste a José Benito o a Jubeix, ¿te encontraste con alguna dificultad de este tipo, burocrática, de plazos, algún problema que tuviste que lidiar? No fue tan sencillo como... En este caso no tenían permiso de trabajo y realmente nosotros teníamos necesidad de incorporación inmediata del personal y tampoco fue una cosa que contemplara. Simplemente yo creo que en los trabajos de construcción estamos bastante acostumbrados a que se incorpora muchísima gente inmigrante, no tanto para otros puestos pues, como ya administración o con más responsabilidad y que necesitan una titulación determinada. Sí que es cierto que en el caso de Jubeix les comenté que necesitaba que fuera una persona con algún tipo de formación, licenciatura en ello y demás, pero no nos encontramos ningún problema en cuanto a homologación de títulos o temas parecidos. Y cuando llegaron a Buintex, ¿qué tipo de contrato les estás ofreciendo? ¿Cuál es un poquito su progresión en la empresa o su estabilidad? ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Con qué se les ofrece en el caso de Jubeix? Realmente, bueno, en construcción siempre ha habido un contrato que era el trabajo por obra, que ahora con el tema de los cambios normativos y legislativos, pues ha cambiado todo totalmente la legislación y ante las posibilidades que nos brindan, la verdad es que al final dices, bueno, pues un contrato de indefinido creo que es lo que mejor puede motivar a la persona para implicarse con la empresa y de la manera que mejor podemos estar vinculados. Siempre hay formas de poder entendernos y de poder trabajar en ese marco y creo que tampoco es algo que sea demasiado costoso para las empresas si fracasa una relación laboral y hay que zanjarla, pues realmente este tipo de contratos pues llevan consigo una indemnización que tampoco es algo que pueda echarte para atrás a la hora de establecer esos vínculos. A mí somos más partidarios de establecer ese vínculo con el trabajador, que se sienta identificado con la empresa y que se sienta perteneciente a la empresa y creo que un contrato indefinido lo motiva. Jubeix, ¿cómo lo ves desde dentro? ¿Te sientes motivada e integrada en la empresa? ¿Qué perspectivas vislumbras? Esta es una empresa que está en crecimiento y me siento que puedo crecer con ellos y me siento estable. Con este tipo de contratos me siento estable. ¿Qué te ha permitido el trabajo? ¿Estabilizarte un poco en tu vida? ¿Buscarte vivienda? ¿Qué ha sido posible realizar a raíz de este contrato? Estabilizarme económicamente, sobre todo. Y poder... como ese vacío que tienes cuando no puedes ejercer lo que estudiaste, pues poderlo ejercer me llena, me siento bien, estoy tranquila. Claro, Carmen, no te voy a preguntar si hay más o menos migrantes, como me avanzabas antes, pero sí los perfiles de personas que participan en este programa de inserción laboral cambian un poco, porque hemos dicho que el colectivo integra a mujeres víctimas de violencia de género, parados de larga duración, mayores de 45 años, exreclusos. ¿Ha ido evolucionando un poco estos perfiles en los últimos años? ¿La crisis reciente de la inflación, la guerra en Ucrania, ha cambiado algo en volumen o el perfil del candidato? Pues en esas categorías que estás identificando, yo no veo que las cifras que yo conozco se vea un cambio. Lo que sí que pasa es que a veces son condiciones que son sumatorias, que no son excluyentes. Y podemos estar atendiendo a personas con un certificado de discapacidad que además son migrantes, o a personas, mujer víctima de violencia de género mayor de 45 años. O sea, estos sumatorios sí que se dan. La guerra de Ucrania
a nuestra entidad en concreto, lo que sí que ha generado es un incremento de personas procedentes de Ucrania y de países del este. Pero no hay no se ha movido mucho ese balance de cifras de unos colectivos a otros. Y del volumen de gente que llega a vosotros, por ejemplo, ¿cuál es luego el porcentaje, la proporción de inserción o en cuánto tiempo se les encuentra un trabajo? Porque imagino que no todo el mundo podrá acceder, al menos no inmediatamente, a un puesto, ¿no? El sistema de trabajo, como te decía, yo conozco el método Incorpora desde el inicio. Yo te cuento cómo yo trabajo. Para mí el sistema de trabajo es identificar desde la entidad quién llega al programa Incorpora. A partir de esas candidaturas, yo recuerdo en el caso de YouBase que me encontré un currículum muy cualificado con mucho tiempo de trabajo de empleada de hogar. Y una de las alertas que yo tengo es que una persona que tiene unas competencias y está trabajando sobrecualificada, podamos ayudarle a salir de esa sobrecualificación. Y es por lo que yo me puse en contacto con ella. Es decir, bueno, vamos a ver esta persona qué hacemos. A partir de ahí empieza una intervención, que para mí es una intervención semanal, que se inicia y que termina cuando la persona o bien tiene empleo o ha cambiado de ciudad o su situación ha cambiado positivamente de forma muy determinante. Entonces, ese es el sistema de trabajo. Hay casos como el de YouBase, que además paralelamente vas trabajando con empresas, entonces cuando escuchas una persona con un perfil, vas buscando a la vez empresas que estén buscando ese empleo, y a veces se da, para mí es la magia, de que coincida una cosa con otra y es todo muy rápido. En otros casos, pues puedes estar interviniendo un año y medio, si hay un ciclo de formación por el medio, si hay un acompañamiento porque la persona a veces no tiene competencias digitales, no ha hecho nunca un currículum, no habla bien el idioma, entonces el acompañamiento es mucho más lento. O sea, cuantificarlo de forma general es muy complicado, pero bueno, más o menos desde en perfiles como ella, un mes y algo, hasta un año y algo en perfiles con más necesidades de empleabilidad. En cualquier caso hay un seguimiento, ¿no? Se asesora, se acompaña, se ofrece formación a los candidatos y también a las empresas, ¿no? En las empresas, ¿qué tipo de formación requieren, Juan Ignacio, antes de contratar? La primera vez, por ejemplo, ¿qué dudas tenías que te ayudaron a aclarar en el programa antes de dar el paso con José Benito? Mira, con José Benito, una de las cosas que también teníamos era la formación en prevención de riesgos laborales, importantísima para actuar en una obra, para ser de recurso preventivo hasta responsable de seguridad de la obra, como jefe de obra, y este tipo de formación algunas veces para traducirla, para ver esa cabida dentro de los marcos legislatorios que tenemos, pues era un poco complicado. Yo creo que ahí fue un poco lo que estuvimos comentando de qué es realmente, porque algunas veces ante la sorpresa del currículum que tenía y ver al trabajo que estaba optando y diciendo, bueno, pero esta formación es esto, esta formación otro. Y es más, que José Benito presentó también una certificación como tenía el nivel... Porque Juan buscaba un peón, José trabajaba en limpieza en una jornada parcial, necesitaba trabajar, y yo le presenté un peón, y las primeras dudas de Juan es cómo voy a poner a este señor a trabajar de peón. Luego ya fue este documento es cuando estuvimos revisando la certificación que tenía, ver qué valía, todo eso son distintos momentos. Juan se ha acercado a nuestra oficina en varias ocasiones, ha hecho las entrevistas, hemos seguido en contacto, y luego el acompañamiento también continúa pues una vez que ya ha empezado la persona a trabajar. Sí, vosotros seguís hablando con José Benito de vez en cuando, a ver si se encuentra a gusto. A gusto. Se va evaluando esa relación. Hablamos de que el año pasado este programa encontró empleo a más de 2.200 personas en Castilla y León, en 744 empresas, formación al candidato, a las empresas y también a las propias entidades sociales y a los técnicos, ¿no? Técnicos de inserción laboral, 35 el año pasado. A los técnicos, ¿qué formación también se les propicia con este programa dentro de esta metodología Incorpora? Bueno, los técnicos seguimos un plan de formación cada año en el cual tenemos tanto pues esos aspectos que Incorpora nos presenta a todos, como también las posibilidades de las entidades de solicitar en qué queremos capacitarnos más. Como somos es un programa que tiene mucha capacitación digital para las personas beneficiarias, también la tiene para los técnicos, para que como formadores podamos estar pues en lo más alto de las competencias en formación digital. Por otro lado, este año también hemos recibido formación en gestión de emociones,
que son aspectos que también son muy relevantes porque nuestra tarea, tanto en la orientación como en la intermediación laboral, toca mucho la vida de las personas y aspectos sociales, que es muy importante que también hagamos nosotros ese trabajo. Juan Ignacio, leía yo ayer, buscando información sobre este programa Incorpora, que a las empresas les aporta pues, una forma de añadir o de incorporar más experiencia a su responsabilidad social corporativa. ¿Se queda solo ahí o contratar a estas personas añade algo más a la empresa que solamente apuntarse un tanto en la memoria de RSC? Yo creo que por algunas veces tenemos, es algo que hemos comentado últimamente, tenemos la idea de que si ayudamos a otras personas con problemas o en otros países o en otras culturas, de alguna manera cubrimos nuestras necesidades personales de sentirnos un poco condescendientes, un poco ayudando a los demás, y lo hacemos algunas veces quizás con algo de ego. Pero yo creo en este aspecto que lo que apuntaba de la responsabilidad social corporativa, creo que estamos en un entorno donde las empresas debemos de aportar, igual que aportan trabajadores a la sociedad y nosotros aportamos empleabilidad. Creo que de alguna manera los trabajadores con este tipo de experiencias normalmente son experiencias duras de vida. Es gente que a lo mejor viene de su país, pasa una temporada aquí, no encuentra trabajo, no encuentra forma de introducirse en el mercado laboral, y cuando tú esa experiencia de vida que han tenido la incorporas dentro de tu organización, yo estoy convencido de que la organización crece, se enriquece, y además tienes más puntos de vista diferentes a la endogamia que se produce si siempre estás reclutando gente de tu propia sociedad, de tu propio entorno. Creo que enriquece a la empresa y creo que es un win-to-win de ambos, tanto del trabajador como de la empresa. Sí, replica un poco la diversidad de la sociedad de Castilla y León y de España, pues también dentro de la empresa. ¿Cuántos trabajadores sois? ¿Cuál es un poco el volumen de la empresa y cómo es un poco la relación entre trabajadores? Bueno, actualmente en oficinas la verdad es que estamos bastante reducidos, pasamos muchas horas juntos porque es una empresa que se dedica a construcción, tenemos los centros de producción, algunos en Castilla y León y otros fuera, y aquí lo que tenemos es una oficina de carácter comercial y la sede social en Valladolid. Y la relación, la verdad es que como nos juntamos pocas veces todos, cuando nos encontramos suele ser bastante divertido, bastante afable. Y además creo que lo que hablábamos antes en la anterior pregunta del tema de la diversidad cultural, pues hace que también al encontrarse, que fue total una coincidencia de que los dos fueran de la misma procedencia, del mismo país, claro. Fue una cuestión, de hecho con Lluvia estábamos manejando otra serie de currículos de ingeniería notarial y de otra serie de países y demás, y ha sido toda una casualidad, fue más la persona que la procedencia del país, y claro, al encontrarse con José Benito allí, pues fue la verdad bastante simpático la reacción. ¿Veis cómo fue eso, encontrarse con un compatriota tuyo venezolano, y también cómo es la relación con el resto de compañeros? También te enriqueces un poco de la gente de Castilla y León, y si hacéis piña y cuando eso, aprovecháis cuando os encontráis todos, como estáis poquitos en la administración, cuando os juntáis todos, lo celebráis a lo grande, ¿no? Ya. Son todos hombres, yo soy la única mujer, bueno, entonces esa es otra brecha, particular. Pero no, todo muy bien. Son respetuosos, y el encontrarme con Benito fue cercano. Encontrarme con una persona cercana. Eso ayuda, ¿no? Es como una puerta de entrada de, bueno, ya estamos aquí, tienes un cómplice en cuestiones que te pueden costar un poquito más culturales o de... Sí, de entendimiento, sí. Igual, Juan Ignacio es una persona agradable y que te abre las puertas a enseñarte, sin presión. O sea, que bien. Genial. Buintex se dedica a construir naves industriales, ¿no? ¿En qué sectores, Carmen y Juan Ignacio, veis que hay más posibilidades o acaban trabajando personas de este programa? ¿Qué nichos hay disponibles? Por su cualificación, por supuesto, pero donde estadísticamente vemos que hay más posibilidades. Pues en Valladolid en concreto son muchos años en que el tejido empresarial se sustenta entre el comercio y la hostelería. Son dos puntos tanto en la economía como a la hora de generar empleo. También tenemos mucha inserción en el área de logística y en almacén,
porque somos una entidad especializada en la formación de personal de almacén. Es en concreto lo más actual que estamos desarrollando, la formación de personal de almacén. Estamos en la fase además de captación de empresas que quieran incorporar personal en prácticas. En Castilla y León, en Valladolid, también desde Fundación Rondilla, que también desarrolla el programa Incorpora, se está impartiendo atención al cliente. Entonces, estas cosas reflejan un poquito lo que hay en el mercado laboral. Los otros sectores, sobre todo el área de construcción, peonaje de industria, y tenemos mucha demanda de personal también del área sanitario. Lo único que sí que es un sector que tiene unos requisitos que hay que ir cumpliendo y bueno, ahí, por ejemplo, me preguntabas antes por ratios, ahí es todo muy rápido, las personas se forman, se cualifican, cuando tienen el certificado, se presentan a las empresas y es muy rápida la inserción. Eso es muy interesante. También hemos hablado aquí en el programa en alguna ocasión que faltan profesionales de algunos sectores dentro de la construcción. Vamos a recordar, Juan Ignacio, que no hay encofradores, oficios, porque igual si alguien está viendo nos dice, pues es que yo soy experto de esto y me interesa probar ahí. ¿Qué más hace falta? Realmente nosotros somos una empresa que provenimos de lo que es la prefabricados metálicos para la construcción de naves industriales. Desde hace unos años pues hemos apostado por desarrollar los proyectos llave en mano con toda la construcción completa. Entonces abarcamos todos los oficios, desde electricistas, fontaneros, encofradores, montadores de estructura. Ahora, por ejemplo, tenemos abiertas varias posiciones con el tema para montar estructuras y cubiertas y nos está costando mucho trabajo encontrar personal que tenga una cualificación para poder hacerlo. Buscamos en dos líneas, tanto que sepa un poco de lo que es trabajar una cubierta o prefabricados metálicos, como gente que quiera aprender y que quiera desarrollar su vida laboral pues a través de oficios de este tipo. Pero como te digo, tanto este tipo de posiciones como fontaneros, electricistas, encofradores, de verdad que ahora mismo creo que cualquier persona que quiera trabajar y desarrollar su carrera profesional o su vida laboral en ese sentido puede encontrar trabajo perfectamente. Bueno, pues ahí hay una oportunidad un poco más factible que en otros sectores. Lluveis, ¿cómo ves tu futuro a raíz de este empleo? ¿Qué te gustaría hacer a partir de ahora? ¿Cuál es un poco tu sueño? Lo que te comenté anteriormente, estabilidad, es lo que necesito, estabilidad. Y creo que lo tengo con Vintage, creo que lo puedo tener. Bueno, Juan Ignacio, ¿te animarías con un tercer empleado por esta vía? Sí, por supuesto. Yo he reclutado gente a través de empresas de reclutación de personal y esta vía la he conocido pues, gracias a BNI y la verdad es que me ha sorprendido y además que cada vez que establezco o abro una posición nueva de contratación, lo primero que le digo a Carmen es: Carmen, ¿tienes gente de esta por ahí? ¿Tienes gente que se pueda subir a una cubierta? Yo luego ya le pregunto cuáles son las condiciones, porque luego tiene que tener un curso de no sé qué, un certificado, no porque lo exija él, sino porque la norma tiene que exige. ser así. Sí, y esto es lo más complicado. Muchas veces son empleos que tienes que empezar dentro de un mes a trabajar y las formaciones para poder trabajar algunas veces duran bastante más tiempo, o los cursos para poder impartir un curso de riesgos en altura, un PRL en prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción, pues al final son cursos que tienes que encajarlos y puedes tener cierta demora en el plazo. Entonces, encontrar gente con esta formación es muy complicado. Lo que sí que queremos nosotros también y que queremos ver de qué manera se puede establecer es ese tipo de formación que a nosotros nos interesa pues establecer un poco y colaborar con ellos para establecer ese tipo de formaciones. Una última pregunta muy breve antes de despediros. ¿Hay alguna carencia por parte de las administraciones para incorporar a estas personas al mercado laboral? Es decir, ¿vuestro papel suple una carencia o es más complementario? Bueno, yo creo que desde la Administración Pública la tarea de orientación laboral a la forma en la que se desarrolla en el programa Incorpora sería muy complicada, porque se trabaja de una forma bastante tradicional, en la que la orientación y la intermediación laboral no están conjuntadas. Yo creo que esto es muy importante, que quien haga orientación laboral tiene que escuchar a las empresas, tiene que conocer el tejido empresarial y ser un puente, no ser simplemente un orientador o una persona que ayuda a la redacción de un currículum. Por ejemplo, a la hora de presentarse a un portal de empleo, conocer lo que la empresa conoce cuando recibe un candidato es muy importante a la hora de orientar a la persona. Entonces, creo que quizá falta esa perspectiva más global de escuchar mucho a las dos partes.
que sí encontramos en técnicos como los que participan de este programa Incorpora. Pues Carmen Muñumer, técnico de Incorpora, también de Acoge Valladolid, de Valladolid Acoge, Juan Ignacio Calvo, gerente de Buintech y Lluveis Atencia, administrativa en Buintech. Gracias por contarnos vuestra experiencia, a ver si seguimos trabajando así y vamos añadiendo e incluyendo en el mercado laboral a la gente que lo necesita. Muchísimas gracias. Gracias. Hacemos a continuación una pequeña pausa para la publicidad y luego seguimos muy pendientes de la actualidad, sobre todo de ese juicio en Soria, donde hoy se ha presentado ante el juez el ciudadano acusado de abofetear a una mujer en un directo en TikTok. Veremos qué ha pasado a la vuelta de la publicidad. Hasta ahora. Es casi la 1:20 de la tarde, seguimos aquí en directo en Está Pasando para irnos a continuación hasta Soria, donde esta mañana ha quedado visto para sentencia el juicio al hombre que abofeteó a su pareja durante un directo en la red social TikTok. Los dos se han acogido a su derecho a no declarar, Natalia. Sí, han llegado juntos y de la mano, como dices, se han acogido a su derecho a no declarar, pero ella ha insistido en que no es una mujer maltratada. Andrea Altelarrea, ¿cómo ha sido ese juicio? Buenos días, Natalia. Sí, el juicio ha quedado visto para sentencia, una sentencia que previsiblemente se conocerá a finales de esta semana. Tanto él como ella se han acogido a su derecho de no declarar. Ella ha abandonado la sala visiblemente muy afectada y ha justificado que su agresor, al que ha reconocido como su marido, no le había maltratado nunca. La defensa ha tirado por tierra todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, tanto el atestado policial como las pruebas que se han presentado hoy en la sala. La Fiscalía, mientras, sigue manteniendo su petición y pide para el acusado 1 año de cárcel y la prohibición de comunicarse con ella en un mínimo de 3 años. Un juicio que ha sido seguido muy mediático y que ha mantenido a la prensa nacional aquí toda la mañana a las puertas del juzgado número 1 de lo penal en Soria. Y hoy el Observatorio de la Emancipación ha actualizado sus cifras sobre un problema que, lejos de revertirse, parece que va a peor: el éxodo de los jóvenes de nuestra comunidad y la dificultad de emanciparse de los que se quedan. El alto precio de los alquileres y los bajos salarios, además de la poca estabilidad laboral que sufren, es una de las razones principales. Esta mañana se presentaban los datos del segundo semestre de 2021 que confirman esta tendencia. Son los contrastes entre las distintas provincias que conforman Castilla y León. Por ejemplo, emanciparse en Salamanca o Segovia es completamente inasumible por una persona joven. Sin embargo, en provincias como Zamora, seguido por León y por Ávila, tiene una oferta un poco más permeable en la que podamos acceder las personas jóvenes. Sin embargo, en todas ellas, las personas jóvenes tenemos que sobrepasar ese umbral de sobreendeudamiento que marcamos en el 30%, por lo tanto, es una situación bastante compleja que imposibilita el acceso a la vivienda. Como cada martes de carnaval, regresa la ronda popular de Duruelo de la Sierra en Soria. Recorrerá todas las calles con las bandurrias y las guitarras como protagonistas. Será a partir de las 2 de la tarde. Luego la fiesta continuará con la comida tradicional de los mozos y mozas, seguido de la pedida de la vaca flaca. Beatriz Chasco, muy buenos días. ¿Qué ambiente estamos viendo por allí esta mañana? Muy buenas, compañera, pues están preparando precisamente esta comida. Estoy aquí con Alberto Abad, el alcalde de Duruelo. Alberto, vamos a ver qué estáis preparando. Pues mira, buenos días, lo primero, estamos preparando el típico ajo carretero de aquí de Duruelo de la Sierra, en el que van a dar de comida a todos los mozos de la localidad. Se prevé que vendrán unos 100 comensales a comer hoy, todos los mozos, y comerán todos juntos, como es la tradición desde hace muchos tiempos. Los cocineros de aquí me han comentado que es un plato que solo preparáis en ocasiones especiales. Sí, se suele preparar en las fiestas, es el plato típico de cuando iban los serranos a ir al monte a hacer los pinos y las leñas. Entonces dejaban haciendo el ajo carretero y luego venían y lo comían. ¿Qué vamos a ver hoy aquí en Duruelo? Lo ha adelantado mi compañera, pero háblanos un poco de esta tradición. Hoy vamos a ver una tradición que creo que es única en todo Soria y yo que no tengo conocimiento de que haya en ningún sitio más. Es la tradición de carnaval donde se juntan todos los mozos a comer, ahora ya que hemos ido progresando y también se juntan las mozas, donde se coge a las 2 y se sale con la ronda. La ronda que tiene laúdes, guitarras y bandurrias y van cantando
digamos, canciones un poco con humor y lo que ha pasado en la actuación del pueblo este año. Entonces, ellos van recorriendo por el pueblo, llevando a todos los vecinos, a todos los mozos juntos, de tal manera que luego van gobernándolos con varas y cintos. Si alguno se escapa o cosas por el estilo, ya sabe que le pueden dar un cintazo. ¿Quiénes son los encargados de gobernar este recorrido? Los mayorales, que suelen ser de 27 años, que son 2, y luego son los motriles, que son los quintos de 18 años. Y luego los demás, todos los que sean mozos, pueden ir a comer. Me da igual que tengan 70 años que 25, pero los que sean mozos. Vamos a movernos un poquito de aquí, que nos está dando el humo. Bueno, porque es un día tan especial aquí en Duruelo este. Es un día muy especial porque esta tradición no se ha perdido. Incluso cuando la guerra civil se prohibió los carnavales, aquí se siguieron utilizando. Es una tradición de mucho arraigo en Duruelo de la Sierra y, como estás viendo, para juntar a todos los mozos y todos los motriles y todo, pues es una tradición que no se puede perder. Que es bonita. Sí, además de que es bonita, estamos luchando para que no se pierda. Vemos que esos chicos llevan una visera, una gorra. ¿Es algún traje particular que llevan ellos? La visera se llevan los motriles. Entonces todos los que llevan las viseras son los motriles. Y ahora vendrán los mayorales, que llevan el traje típico de aquí de la zona. Los motriles obedecen a los mayorales. Son los encargados de llevar todo. Incluso también de traer las verbenas para todos los mozos el día de la verbena del soltero, que se llama, que es a finales de junio. Bueno, tenéis un día por delante maravilloso. Sí, y sobre todo hay que disfrutarlo como es, porque es un día que, ya te digo, además de que lleva muchos años, es un día de tanta tradición que hay que respetarla y seguir con ella a poder ser que siga durante muchos tiempos. Muy bien, Alberto, pues aquí nos vamos a quedar con vosotros, compañeros, nos quedamos aquí en Duruelo en este martes de carnaval tan especial. Te dejamos ahí, Beatriz, bien acompañada por los mozos del pueblo de Duruelo. Muchísimas gracias. Bueno, Natalia, ¿tú sobre el carnaval qué? ¿Te disfrazas este año? Yo me disfrazé este año, pero me disfracé para este programa. No tuve la posibilidad de disfrazarme el fin de semana, eso sí. Yo ya desde no estoy contigo en el programa, ya no me disfrazo ni nada. Bueno, a ustedes disfruten este martes de carnaval. Mañana Micros de Ceniza. Volveremos en directo como siempre a partir de las 12:30 con toda la actualidad aquí en Está Pasando. Gracias y hasta mañana. Mañana. Adiós.